Mi nombre es Clara, y yo creía que había construido una vida perfecta al lado de Daniel, mi esposo. Confiaba en él más que en cualquier otra persona, y además tenía cerca a alguien a quien siempre consideré como una hermana de corazón, mi mejor amiga, Vanessa. Jamás se me pasó por la cabeza que precisamente ellos dos, las dos personas en quienes más depositaba mi confianza, serían capaces de herirme de una manera tan cruel. Es extraño cómo la vida puede dar giros inesperados cuando menos lo imaginamos. Yo pensaba que conocía cada detalle de mi familia, que tenía un matrimonio sólido y amistades sinceras, pero bastó con que un secreto saliera a la luz para que todo se desmoronara frente a mis ojos. No existe dolor más grande que descubrir que la injusticia nace dentro de tu propia casa, que la traición no viene de extraños, sino de quienes defendiste tantas veces. Siempre escuché historias de personas engañadas en asuntos de herencia, que lo perdieron todo por mentiras y falsos testimonios, pero jamás pensé que un día yo estaría viviendo algo tan parecido. Lo que debía ser un lazo de amor y protección se transformó en un campo de batalla silencioso, donde cada palabra escondía una intención, cada gesto cargaba un peso que solo descubrí demasiado tarde. La sensación de ser excluida por la propia familia, de ser apartada como si mi voz no tuviera importancia, fue como cargar un peso en el pecho que me quitaba el aire. Me preguntaba en qué momento dejé de ser prioridad, en qué instante el amor se convirtió en disputa, mentira y manipulación. Era como si me hubiera convertido en una extraña dentro de mi propia historia. Y lo más doloroso no era solo la traición de Daniel o la falsedad de Vanessa, sino descubrir que había secretos guardados durante tanto tiempo, escondidos con la frialdad de quienes saben que tarde o temprano la verdad explota. Lo peor de todo es que las personas a nuestro alrededor no lo veían. Para los demás, seguíamos siendo la familia perfecta, la pareja admirada, la amistad envidiable. Nadie sabía de la tormenta que crecía detrás de las puertas cerradas, de las discusiones apagadas en medio de la noche, de las lágrimas tragadas en silencio. La mentira estaba tan bien construida que yo misma dudaba de mi percepción, como si estuviera enloqueciendo por desconfiar de quienes siempre estuvieron a mi lado. Y fue en ese punto cuando comprendí lo devastadora que puede ser la venganza silenciosa. No era un grito, no era un escándalo, era una destrucción calculada, paso a paso, hasta que perdiera la confianza en mí misma. ¿Alguna vez has sentido como si hubieras perdido el suelo bajo tus pies? Como si de repente todo tu mundo hubiera sido arrancado de golpe. Eso fue exactamente lo que viví. No se trataba de un simple error, sino de una secuencia de decisiones tomadas con frialdad y disfrazadas de cuidado. Cuando los secretos comenzaron a salir a la luz, la máscara cayó de una forma tan brutal que no tuve cómo negar la realidad. A partir de ese momento, entendí que nada volvería a ser como antes, y es ahí donde mi historia comienza realmente a ganar fuerza, porque lo que parecía solo un dolor insoportable se convirtió en un proceso de revelaciones aún más profundas. Aquello que pensé que era el fondo del pozo, en realidad, era solo el inicio de una trama mucho más oscura, llena de secretos guardados, venganzas disfrazadas y mentiras que poco a poco fueron saliendo a flote. Lo que ocurrió después fue algo que ni en mis peores pesadillas hubiera podido imaginar, y es eso lo que necesito contarte ahora. Al inicio, éramos una pareja admirada. Todos decían que nuestro matrimonio era un ejemplo de amor y compañerismo. Vanessa, siempre presente, participaba en todo: almuerzos familiares, viajes e incluso en momentos íntimos de decisiones nuestras. Yo pensaba que era hermoso ver a mi esposo y a mi mejor amiga llevándose tan bien. Para mí, aquello era la confirmación de que había tomado las decisiones correctas, de que mi vida iba por el camino adecuado. Pero lo que parecía unión y complicidad escondía algo para lo que no estaba preparada. Es extraño cómo, cuando estamos ciegos por la confianza, ignoramos señales que estaban frente a nuestros ojos. Yo misma di acceso irrestricto a mi vida. Abrí puertas, compartí secretos y sentimientos, sin imaginar que todo aquello sería usado en mi contra. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Daniel. Estaba distante, distraído, con respuestas cortas y frías. Cuando le preguntaba si había algún problema, desviaba la mirada y decía que era solo cansancio del trabajo. Yo le creía, porque nunca quise ser la esposa desconfiada que ve traición en cada detalle. Defendía a mi esposo incluso cuando mi propia intuición gritaba que algo estaba mal. La verdad oculta es que, en nombre de la confianza, cerré los ojos ante situaciones que hoy veo que eran señales claras de la tormenta que se acercaba.
Vanessa también empezó a actuar diferente, pero de una manera aún más cruel, porque enmascaraba cada actitud con una sonrisa. Cuando estábamos entre amigos, hacía comentarios sutiles sobre mí, bromas disfrazadas que me disminuían. Yo reía para no mostrar incomodidad, pero dentro de mí algo dolía. Era como si estuviera probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar sin que yo notara sus intenciones. Poco a poco me di cuenta de que mi confianza estaba siendo corroída, no de una sola vez, sino día tras día, por pequeñas dosis de mentira, manipulación y juegos emocionales que solo después pude reconocer. La convivencia empezó a pesar. El ambiente en casa ya no era el mismo. Sentía que había un muro invisible entre Daniel y yo, como si él estuviera presente físicamente, pero ausente de espíritu. Nuestras conversaciones se reducían a trivialidades, y cuando intentaba hablar de sentimientos, él se cerraba por completo. Era una soledad disfrazada dentro de un matrimonio que, para el mundo, seguía siendo perfecto. Esa discrepancia entre apariencia y realidad me consumía. Me miraba al espejo y ya no me reconocía. Mi mentalidad empezó a cambiar, pero no porque yo quisiera, sino como consecuencia directa de haber sido engañada en el espacio que debía ser mi refugio seguro. Llegó un momento en que las contradicciones se hicieron evidentes. Vanessa siempre parecía estar cerca cuando Daniel estaba en casa. Siempre encontraba una excusa para aparecer, para acercarse, para entrometerse en conversaciones que debían ser solo entre él y yo. Lo que más me dolía no era su presencia, sino la forma en que él parecía cómodo con ello, como si mi mejor amiga hubiera conquistado un espacio que antes era exclusivamente mío. Intentaba convencerme de que era cosa de mi cabeza, pero en el fondo ya lo sabía. Había una verdad oculta siendo cuidadosamente escondida de mí. La tensión fue creciendo hasta que ya no había cómo ignorar. Pequeños descuidos de Daniel, miradas cruzadas entre él y Vanessa, mensajes en el celular que llegaban a horas extrañas. Cada detalle se sumaba como piezas de un rompecabezas doloroso que no quería armar. Pero cuando la verdad empezó a imponerse, ya no hubo espacio para negarla. Fue un vuelco completo, un choque que sacudió no solo mi matrimonio, sino toda la estructura de mi vida. Me sentí usada, engañada y desechada. Era como si todos los años de dedicación, de esfuerzo por mantener a la familia unida, hubieran quedado reducidos a nada. No podía entender cómo alguien que decía amarme podía tomar decisiones tan frías, sin pensar en el impacto devastador que tendrían sobre mí. Más aún, no comprendía cómo Vanessa, que conocía mis vulnerabilidades, que sabía cada dolor y cada miedo que cargaba, podía participar en algo tan cruel. Fue en ese punto que entendí que la mentira no destruye solo relaciones, destruye también la identidad. Ya no sabía quién era, no sabía en quién creer, y esa confusión fue lo que más me lastimó, porque cuando la traición viene de fuera, sufres, pero te repones. Ahora, cuando viene de dentro, de quienes más amas y en quienes más confías, el dolor atraviesa barreras que ni siquiera sabías que tenías. Desde ese momento, mi vida dejó de ser sobre mantener apariencias, y pasó a ser sobre enfrentar la realidad desnuda y cruda. Ya no podía ignorar las señales, ya no podía fingir que todo estaba bien. Era hora de mirar hacia adelante con la lucidez que hasta entonces me faltaba. Y fue justamente ahí cuando una secuencia de acontecimientos inesperados empezó a transformar no solo mi visión sobre el matrimonio, sino también sobre quién realmente estaba a mi lado y quién siempre estuvo en mi contra en silencio. Lo que ocurrió después cambió por completo mi mentalidad. Cada decisión que tomé a partir de entonces trajo consecuencias que jamás pude prever. Y es en ese punto donde la historia toma un rumbo aún más intenso, porque lo que parecía ser solo una traición conyugal se reveló como parte de algo mucho mayor, con secretos enterrados y revelaciones que estaban a punto de poner mi mundo de cabeza. Poco a poco empecé a notar miradas que duraban más de lo debido, risas en conversaciones que no entendía y mensajes borrados. Intenté callar mi intuición. Me convencí de que era solo celos tontos. Pero en el fondo, mi corazón ya sabía que algo andaba mal. Es terrible cuando sientes la verdad golpeando la puerta, pero te niegas a abrir porque sabes que, después de eso, nada volverá a ser igual. Me aferraba a la idea de que mi familia seguía intacta, que no perdería todo lo que había construido. Pero el silencio cargado entre nosotros, las excusas baratas y los gestos fríos eran cada vez más imposibles de ignorar. El impacto de darme cuenta de que aquella vida perfecta era solo una fachada fue brutal. Ya no podía confiar ni en los momentos más simples. Hasta la forma en que él dejaba el celular sobre la mesa,
se convertía en motivo de desconfianza. Incluso la manera en que ella me abrazaba, mirando por encima de mi hombro, parecía llevar un peso que antes no veía. La transformación no estaba solo en Daniel y Vanessa, estaba también en mí. Mi mentalidad cambió. Ya no era la misma mujer que creía en cada palabra sin dudar. Me estaba convirtiendo en alguien desconfiada, endurecida, obligada a madurar de forma dolorosa. Lo peor era la soledad que venía con ese descubrimiento silencioso. No podía hablar con nadie, no tenía a quién recurrir. ¿Cómo explicarles a los demás que las personas que debían ser mi apoyo eran quienes me traicionaban? Cargaba ese secreto como una piedra en el pecho, que pesaba cada día, recordándome que estaba sola en medio de una mentira colectiva. La verdad oculta que ellos escondían se revelaba en detalles, en señales pequeñas pero claras, y la consecuencia de eso era un abismo abriéndose dentro de mí. Con el tiempo comprendí que no se trataba solo de una aventura escondida. Se trataba de decisiones calculadas, de elecciones hechas por quienes nunca pensaron en el impacto que tendrían en mí. Se trataba de la pérdida de la confianza, que es la base de cualquier relación. Cuando esa base se rompe, todo se derrumba. Me vi frente a un vuelco que no solo destruyó lo que creía que era amor, sino que también me obligó a reconocer que me había engañado respecto a quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Reconocer ese error me dolía tanto como la propia traición, porque no podía aceptar que estuve ciega tanto tiempo. Las discusiones comenzaron a ser inevitables. Daniel evitaba explicarse, y cuando lo hacía, siempre volteaba el juego contra mí, como si yo fuera la culpable por desconfiar. Era un juego psicológico cruel. Vanessa, por su parte, asumía una postura de amiga preocupada, intentando convencerme de que estaba viendo cosas que no existían. Esa manipulación era aún más dolorosa, porque usaba mi fragilidad como arma para callarme. Veía claramente que la mentira se estaba convirtiendo en rutina, y la consecuencia de eso era la destrucción lenta de mi sanidad. Cada noche mal dormida, cada lágrima escondida, sentía que una parte de mí moría, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí también empezaba a despertar. Entendí que si seguía callando, sería devorada por esa situación. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba fuerza para enfrentar, aunque supiera que eso podría cambiarlo todo para siempre. Ya no había espacio para ilusiones. Estaba frente a una verdad dura e innegable. La transformación que comenzó dentro de mí no fue elegida, fue impuesta. Y yo sabía que mis próximas decisiones determinarían el rumbo de mi vida de ahí en adelante. El día en que finalmente llegó la confirmación fue como un golpe que ya esperaba, pero que aún así me quitó el aire. No fue una escena de película, no hubo grandes escándalos. Fue simple, directo y cruel. Un detalle que se escapó, un mensaje que él olvidó borrar, y listo. El castillo de mentiras se derrumbó frente a mí. El vuelco que temía se concretó. Ya no había cómo negarlo. Ya no había excusas que pudieran encubrir lo obvio. Estaba frente a la verdad desnuda y cruda, y tenía el rostro de las dos personas que más amé y en quienes más confié. A partir de ahí, todo se volvió distinto. No solo mi matrimonio, no solo mi amistad, sino la forma en que veía la vida. Necesité mirar a los ojos de la decepción y reconocer que no había vuelta atrás. Fue como atravesar una puerta que se cierra detrás de ti y nunca más se abre. La consecuencia de descubrir una traición así no es solo el fin de una relación, es el fin de una versión de ti misma que creía en certezas. El impacto fue devastador, pero también trajo una claridad que nunca había tenido antes. Fue una noche de viernes cuando todo se derrumbó. Tomé su celular a escondidas y vi mensajes que no dejaban duda. Mi esposo y mi mejor amiga estaban juntos a mis espaldas. Las palabras que leí me cortaron como un cuchillo. El suelo se abrió y sentí que ya no tenía dónde apoyarme. Cada frase intercambiada entre ellos parecía burlarse de mi confianza, reírse de mi ingenuidad. No era una simple sospecha, era la verdad expuesta, desnuda, cruda y dolorosa. Temblaba de rabia, pero al mismo tiempo, un vacío enorme me dominaba. Era como si toda mi vida hubiera sido construida sobre una mentira cuidadosamente planeada. El impacto de aquello fue tan devastador que quedé paralizada por unos minutos, mirando la pantalla como si mi mirada pudiera borrar esos mensajes. Quería creer que era un malentendido, que aquello no podía ser real, pero la claridad de las palabras no dejaba espacio para interpretaciones. Era traición, era mentira, era una elección deliberada de engañarme. En ese instante, mi mentalidad cambió.
La confianza ciega que tenía hasta entonces dio lugar a una lucidez brutal. Finalmente reconocí que mi intuición nunca había estado equivocada. Simplemente no quería enfrentar la verdad oculta que ya estaba gritando dentro de mí desde hacía mucho tiempo. Me levanté de la cama con el celular todavía en la mano y caminé por la casa como una extraña dentro de mi propio hogar. Cada rincón parecía diferente, como si las paredes me observaran y susurraran que todo aquello siempre había estado frente a mis ojos. La cocina, donde tantas veces compartimos risas, ahora parecía un escenario de ironía. El sofá, donde vimos películas abrazados, cargaba el peso de la farsa. Incluso la cama, donde tantas veces busqué consuelo, se convirtió en un lugar sucio, contaminado por lo que había descubierto. Era un reconocimiento doloroso. Nada de lo que creía sobre mi vida era verdad. Esa madrugada decidí no confrontar de inmediato. Necesitaba digerir, organizar mis pensamientos antes de actuar. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento tendrían consecuencias irreversibles. Sabía que no podía simplemente gritar o llorar y esperar que todo volviera a la normalidad. Ya no había normalidad. Lo que había era un giro definitivo, que cambiaría por completo la forma en que veía mi matrimonio, mi amistad e incluso a mí misma. Pasé la noche en vela, repasando cada detalle, cada recuerdo, intentando encontrar dónde comenzó todo. Recordé las risas cómplices entre ellos, las miradas que insistí en ignorar, las excusas baratas. Todo tenía sentido ahora, y el dolor no estaba solo en el descubrimiento de la traición, sino en reconocer que yo fui cómplice involuntaria, porque me negué a ver lo que ya estaba frente a mí. Esa conciencia me desgarraba por dentro. A la mañana siguiente, miré a Daniel como nunca antes lo había hecho. Era como si tuviera frente a mí a un desconocido. Me hablaba, pero cada palabra sonaba vacía. Su voz ya no tenía el mismo peso, porque conocía la duplicidad que había detrás de ella. Y Vanessa, cuando me envió un mensaje como si nada hubiera pasado, reforzó aún más el cinismo de la situación. Era como si ambos creyeran que jamás descubriría la verdad, que mi confianza eterna sería el cómplice perfecto para seguir engañándome. Sabía que necesitaba valor para confrontarlos, pero antes tenía que fortalecerme por dentro. Era un proceso de transformación que no pedí, pero que la vida me impuso. Ya no podía ser la misma mujer que aceptaba excusas y callaba. Necesitaba asumir el control, aunque eso significara sumergirme en una tormenta aún mayor. La decisión de enfrentar era inevitable, y con ella, la certeza de que las consecuencias serían duras, pero necesarias. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Los observaba, analizaba cada movimiento, cada palabra. No quería solo acusar, quería pruebas, quería que se vieran obligados a enfrentar la verdad sin escapatoria. El peso de cargar ese secreto sola era insoportable, pero al mismo tiempo me daba fuerza. Ya no era la misma mujer que creía en apariencias. Estaba aprendiendo, a la fuerza, que la vida exige valentía para mirar lo que duele y aún así mantenerse en pie. Cuando finalmente decidí confrontarlos, no fue un impulso. Fue una elección consciente, fruto de noches sin dormir y de una transformación interna que me preparó para ese momento. Necesitaba mirarlos a los ojos y demostrar que no estaba dispuesta a seguir viviendo de mentiras. Quería que supieran que la consecuencia de sus decisiones no sería solo la pérdida de mi confianza, sino la pérdida de todo lo que fingían valorar. Reuní fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Esperé el momento adecuado y los enfrenté. Intentaron culparme, diciendo que yo había cambiado, que ya no era la misma mujer, pero la verdad estaba expuesta, y en ese instante comprendí que no era la culpable, sino la víctima de una de las peores traiciones. El impacto de sus palabras aún resuena en mi mente, porque no eran simples justificaciones, eran un intento de invertirlo todo, de hacerme creer que la falla era mía, cuando en realidad lo único que había hecho era enfrentar la verdad oculta que ellos habían intentado esconder durante tanto tiempo. Mirar a los dos a los ojos en ese momento fue como asomarme a un abismo. Buscaba algún signo de arrepentimiento, una chispa mínima de reconocimiento del error, pero lo que vi fue frialdad. Se miraban entre ellos como si siguieran siendo cómplices, como si yo fuera solo un obstáculo que había que superar. Fue duro entender que la complicidad que siempre soñé tener con mi esposo había sido transferida a mi mejor amiga, y no de manera inocente, sino como fruto de decisiones conscientes. Eso me corroía por dentro. No era un desliz, no era algo pasajero, era una elección que repitieron hasta que ya no pudieron ocultarlo más. En ese instante,
La transformación dentro de mí se intensificó. Ya no estaba solo frente a una traición, estaba frente a una revelación sobre quiénes eran realmente. Todo lo que viví hasta ese momento parecía una farsa. Era como si hubiera pasado años interpretando un papel en una obra cuyo guión ya estaba escrito por ellos, mientras yo creía que era la protagonista de mi propia vida. Esa percepción me rompió, pero al mismo tiempo me dio fuerza. No podía seguir siendo la actriz secundaria de su mentira. Las palabras que intercambiamos en esa discusión fueron duras. Daniel, con la mirada cargada de cinismo, insistía en que yo estaba distante, en que ya no le daba lo que necesitaba, y Vanessa, con lágrimas falsas, intentaba convencerme de que todo comenzó por casualidad, como si fuera posible justificar la destrucción de la confianza con excusas frágiles. Era repulsivo escuchar aquello. Cada frase era un golpe. Y aún así, detrás de todo el dolor, entendí que algo en mí había cambiado. Ya no me veía como la mujer ingenua que aceptaba cualquier explicación. Era diferente. Mi mentalidad ya no era la de quien quería preservar un matrimonio a toda costa, sino la de quien necesitaba sobrevivir a la mayor decepción de su vida. Lo más cruel fue ver cómo nunca midieron las consecuencias. No pensaron en el impacto de todo eso en mi salud emocional, en mi historia, en mi futuro. Estaban tan sumergidos en el deseo de vivir esa relación prohibida que ignoraron todo lo que yo había hecho por ellos. Y no hablo solo del matrimonio, hablo también de la amistad. ¿Cuántas veces estuve al lado de Vanessa en sus peores momentos? ¿Cuántas veces sacrifiqué mi tiempo, mi descanso, para cuidar, apoyar y defender? Y ella, sin dudarlo, lo tiró todo por la borda. Reconocer esa realidad me trajo una mezcla de odio y claridad. Entendí que no había nada que salvar, porque lo que yo creía nunca había existido realmente. Si el amor hubiera sido verdadero, no habría permitido tal deslealtad. Si la amistad hubiera sido sincera, ella no habría escogido precisamente al único hombre que sabía que podía destruirme. Esa constatación dolió como veneno, pero también me liberó. Finalmente comprendí que cargar con la culpa era un error. La culpa no era mía. La elección fue de ellos. La mentira fue de ellos. La destrucción vino de ellos. Los días siguientes caminé entre ruinas. Era como si cada rincón de la casa me recordara la farsa. Las paredes parecían eco de las discusiones, y el silencio que antes era acogedor, ahora era sofocante. Pero dentro de ese caos, algo inesperado comenzó a nacer. Me di cuenta de que el verdadero giro no estaba solo en descubrir la traición, sino en verme a mí misma como una mujer capaz de levantarse a pesar de todo. Estaba destrozada, pero aún de pie. Y eso, por sí solo, era una victoria que nadie podría arrebatarme. Empecé a reflexionar sobre cada decisión que tenía por delante. Sabía que las consecuencias serían inevitables, porque confrontar la verdad siempre cuesta caro, pero la alternativa, vivir engañada, fingiendo no saber, era un precio aún mayor. Ya no quería vivir bajo apariencias, no quería ser prisionera de un teatro, quería la verdad, aunque doliera, aunque trajera pérdidas irreparables. Era eso, o seguir viviendo una vida que no era mía. Lo más revelador fue entender que su mentira no destruyó solo la confianza, también transformó mi manera de ver el mundo. Antes creía que el amor y la amistad eran inquebrantables cuando se construían con lealtad. Ahora entendía que todo depende de las decisiones. La lealtad no se supone, se practica, y cuando alguien decide romperla, la consecuencia es devastadora. Esa conciencia cambió mi mentalidad para siempre. Después de eso, me sumergí en un silencio doloroso. Lloré noches enteras, preguntándome en qué había fallado. El dolor era tan intenso que pensé en rendirme, pero en medio del sufrimiento, una chispa de fuerza comenzó a nacer dentro de mí. No iba a permitir que me vieran destruida. Cada lágrima que caía se transformaba en combustible para un cambio que nunca imaginé vivir. Era como si una parte de mí hubiera muerto, pero otra estuviera despertando. Y esa transformación no fue suave ni bonita, fue dura, áspera y marcada por una rabia silenciosa que me empujaba hacia adelante. Entendí que no había vuelta atrás. El reconocimiento de la traición ya estaba grabado en mí, y nada de lo que dijeran podría borrar el impacto de ese descubrimiento. La verdad oculta se había revelado frente a mis ojos, y por más que doliera, sabía que era mejor enfrentarla que seguir viviendo de ilusiones. Las noches de llanto se transformaron en madrugadas de reflexión. Pensaba en cada detalle, en cada decisión que me había llevado hasta ahí. Comprendí que aceptar el silencio, fingir que no veía, también fue una elección, y las consecuencias de esa pasividad
ahora caían sobre mí como un peso imposible de soportar. Fue en ese proceso que mi mentalidad cambió. Dejé de ser la mujer que se culpaba por todo y comencé a entender que la responsabilidad de lo que pasó no era mía. Fueron ellos quienes eligieron mentir, quienes optaron por destruir una confianza construida con tanto esfuerzo. Yo siempre lo di todo, y esa fue mi debilidad, pero también mi fortaleza. Necesitaba asumir esa nueva versión de mí, más consciente, más firme, aunque eso significara perder la vida que había conocido hasta entonces. Daniel aún intentaba mantener la fachada de esposo presente. Seguía con sus frases preparadas, intentando disimular la distancia. Vanessa, en cambio, insistía en aparecer como si nada hubiera pasado, con su sonrisa falsa y su voz dulce. Aquello era un insulto. Ya no veía solo la traición en ellos, sino la arrogancia de quienes creen que pueden seguir adelante sin enfrentar las consecuencias. Ese fue el punto en el que decidí que no sería más víctima. Seguiría adelante, pero no con ingenuidad, sino con una claridad dolorosa que me permitía ver cada movimiento con ojos nuevos. Empecé a planear mis próximos pasos en silencio. No quería explosiones descontroladas, ni discusiones interminables. Quería que cada palabra dicha tuviera el peso de la verdad y que cada decisión tomada fuera definitiva. Era como si dentro de mí estuviera naciendo una nueva mujer, moldeada por el dolor, pero guiada por la lucidez. Sabía que, a partir de entonces, mis elecciones tendrían impacto no solo sobre mí, sino también sobre ellos. Quería que sintieran no solo el enfrentamiento, sino también la pérdida de todo lo que fingían tener asegurado. Cada día que pasaba acumulaba más valor. Los observaba, pero ya no era la misma. Ya no miraba con la ingenuidad de quien confiaba, sino con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está sucediendo. Era extraño verme en ese papel, pero al mismo tiempo era liberador. Era como si me hubiera quitado una venda de los ojos y, por primera vez, viera la vida tal como realmente era. Ese cambio me dio fuerzas para seguir. Ya no quería solo sobrevivir al dolor, quería transformar esa herida en un giro, en una reviravolta que marcaría no solo mi vida, sino también la de ellos. En el fondo, sabía que el enfrentamiento no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho mayor, porque la traición en sí ya era devastadora, pero había más escondido, más secretos que aún no había descubierto. Podía sentirlo. Cada actitud de ellos me mostraba que había una red de mentiras mucho más compleja, construida con el tiempo. No tenía todas las piezas, pero estaba dispuesta a encontrarlas, costara lo que costara. El impacto de esa decisión fue inmediato dentro de mí. Comencé a caminar distinto, a hablar distinto. Daniel notó que algo había cambiado. Me preguntaba si todo estaba bien, pero yo respondía con una mirada que decía más que 1000 palabras. Vanessa, por su parte, parecía incómoda con mi silencio, como si presintiera que su máscara estaba a punto de caer. Esa era la consecuencia natural de la mentira. Por más que intentes controlarla, siempre llega el momento en que la verdad sale a la luz. Fue en ese estado de alerta constante que descubrí más de lo que esperaba. Documentos olvidados, conversaciones antiguas, detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a encajar en un rompecabezas aún más cruel. Descubrí que la traición no era solo emocional, también había intereses materiales, decisiones tomadas a mis espaldas que involucraban mi herencia, mi futuro, todo lo que había construido. Eso amplió aún más la dimensión del dolor, porque entendí que no solo destruyeron mi amor, también mi seguridad, mi confianza en lo que vendría. Lo que antes parecía solo un drama conyugal, se transformó en algo mucho más profundo. Era una telaraña de mentiras que alcanzaba todos los aspectos de mi vida. Con cada descubrimiento, sentía como si descendiera un escalón más en un pozo sin fondo, pero al mismo tiempo, esa bajada me fortalecía, porque ya no tenía nada que perder. A partir de ahí, sabía que debía llegar hasta el final. La transformación estaba completa. Ya no era la mujer que aceptaba vivir de apariencias. Ahora era alguien dispuesta a enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Y fue en ese punto cuando comprendí que lo peor aún estaba por venir. Porque la traición era solo la punta del iceberg. Lo que se escondía detrás de sus decisiones tenía el poder de cambiarlo todo de manera aún más brutal. Y yo sabía que, una vez revelara lo que había descubierto, nada volvería a ser como antes. Ese era el peso de la consecuencia, y estaba lista para cargarlo. Pero lo que no imaginaba era que cada paso que diera a partir de ahí
Abriría puertas a revelaciones aún más oscuras, capaces de poner mi vida de cabeza de una forma que jamás podría prever. Decidí cambiar de vida. Cuidé de mí, de mi salud, de mi carrera. Empecé a construir un futuro sólido, sin depender de nadie. Mientras tanto, supe que la relación entre ellos no tardó en desgastarse. Las mismas mentiras que usaron contra mí comenzaron a corroer lo que habían construido. Era como si todo lo que me hicieron cargar sobre los hombros les hubiera regresado el doble. No tuve que mover un dedo, porque la consecuencia de sus elecciones comenzó a aparecer sola, día tras día. El impacto de la traición, que al inicio parecía una victoria para ellos, se transformó en veneno dentro de su propia relación. Mientras yo atravesaba una transformación real, cuidando mis heridas y reconstruyendo mi mentalidad, ellos se hundían en desconfianza y reproches. Escuchaba de conocidos que las peleas eran constantes, que ya no había confianza entre los dos. ¿Y cómo podría haberla? Quien construye algo sobre la mentira, tarde o temprano paga el precio. La verdad oculta que intentaron enterrar me destruyó por un tiempo, pero también fue lo que me dio la fuerza para reconocer quién era realmente y de lo que era capaz cuando decidí dejar de vivir atada a lo que me hacía daño. Fue extraño darme cuenta de que, mientras yo subía, ellos caían. El giro no fue planeado, pero ocurrió. Aprendí a tomar nuevas decisiones, a elegir lo que me llevaba hacia adelante, aunque el dolor siguiera dentro de mí. Ellos, en cambio, cosecharon las consecuencias de su deshonestidad. Cada mentira que me hirió como una cuchilla ahora se volvía contra ellos, y yo lo veía con una mezcla de alivio y justicia. No era venganza, era simplemente la vida mostrando que nadie construye felicidad destruyendo a otra persona. Comencé a mirar todo con más claridad. El reconocimiento de mi propia fuerza fue liberador. Entendí que ya no necesitaba validación, que no tenía que explicarme ni demostrar nada a nadie. La traición me había arrancado del suelo, pero también me enseñó a levantarme de una manera que nunca habría logrado sin tanto dolor. Era otra persona, más fuerte, más consciente, con una mentalidad renovada. Ellos siguieron el camino de las elecciones fáciles. Yo elegí el más difícil, reconstruirme sin perderme. Y fue justamente en ese momento de reconstrucción cuando descubrí que la historia aún no había terminado, porque por más que yo hubiera seguido adelante, existían secretos aún mayores que no habían sido revelados, secretos que no solo involucraban mi pasado, sino también el futuro que estaba construyendo. Cuando esas verdades comenzaron a aparecer, entendí que la traición que sufrí fue apenas el inicio de una trama mucho más profunda, una trama que tendría que enfrentar con la cabeza erguida, lista para lidiar con cada consecuencia que aún estaba por venir. Daniel perdió el trabajo, se hundió en deudas, y Vanessa, que se creía vencedora, terminó sola. Lo que parecía ser amor verdadero no resistió las consecuencias de la mentira. El peso de la traición los destruyó desde adentro. Supe todo poco a poco, por conversaciones que llegaban hasta mí, por las miradas de quienes sabían la historia y, en silencio, comentaban. Era como ver un castillo de arena desmoronarse ante las olas, inevitable, previsible y hasta cruel, pero esta vez no conmigo. Al principio, todavía intentaron mantener las apariencias. Se esforzaban en mostrar que estaban bien, que habían superado todo y que eran felices. Pero la verdad oculta no se esconde por mucho tiempo. Las mismas mentiras que usaron para derribarme volvieron contra ellos como un veneno lento. La confianza entre los dos nunca existió de verdad, y cuando no hay confianza, cualquier relación se vuelve insoportable. Las sospechas empezaron a crecer, las discusiones se hicieron rutina, y cuando el impacto de las consecuencias chocó con la realidad, todo lo que tenían se convirtió en ruinas. Daniel no pudo con la presión. Sin trabajo, lleno de deudas, vio cómo su imagen se derrumbaba. Aquello que usaba como armadura para sentirse superior, le fue arrancado sin piedad. Vanessa, por su parte, descubrió que no había nada sólido allí. Ella creía que saldría victoriosa, que robar lo que era mío le daría felicidad, pero al final solo quedó la soledad. Fue el reconocimiento tardío de que nadie construye futuro, destruyendo a los demás. La reviravolta que la vida trajo fue implacable. Y yo, que un día me sentí tan pequeña ante lo que hicieron conmigo, observé todo con una claridad que jamás imaginé tener. No fue placer en su sufrimiento, fue solo la constatación de que la mentira cobra su precio. Aprendí que cada decisión tiene consecuencia, y que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos, pero llega. El impacto que casi me destruyó fue el mismo que, con el tiempo,
los derrumbó. La diferencia es que yo me levanté. Años después, Daniel intentó acercarse a mí, llorando, diciendo que se había arrepentido. Vanessa ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos, pero ya era demasiado tarde. Yo ya no era aquella mujer herida. Era alguien que había aprendido a levantarse y a vencer. Cuando él habló de arrepentimiento, no vi sinceridad, vi solo el reflejo de un hombre quebrado por sus propias decisiones. Sus palabras estaban cargadas de desesperación, pero no cambiaban el impacto de lo que me hizo. El reconocimiento del error llegó tarde, cuando ya no había espacio para volver atrás. Lo miré y entendí que aquel hombre que un día pensé amar ya no existía. Solo quedaba alguien consumido por las consecuencias de la mentira, por las decisiones equivocadas que corroyeron no solo nuestro matrimonio, sino también su dignidad. Era extraño estar frente a él y no sentir más dolor, solo una calma firme de quien ya superó. No porque la herida nunca existió, sino porque se transformó en cicatriz, y la cicatriz ya no duele, solo muestra el recuerdo de dónde hemos estado. Vanessa, por su parte, huyó de cualquier confrontación. No tuvo valor para enfrentar los ojos de quien ayudó a destruir. Prefirió el silencio cobarde, quizás creyendo que el tiempo borraría lo ocurrido, pero yo no necesitaba explicaciones. El reconocimiento de lo que hizo estaba estampado en su ausencia de actitud, en su falta de coraje. Eso ya era suficiente. La reviravolta de mi vida no estuvo en su arrepentimiento, sino en la transformación que viví sola. Aprendí a cuidarme, a valorar mi espacio, a construir un futuro sólido sin depender de nadie. El impacto del dolor que sufrí me moldeó en alguien mucho más fuerte, consciente y capaz de ver más allá de las apariencias. Descubrí que el verdadero poder no está en vengarse, sino en seguir adelante sin cargar los restos de lo que intentó destruirnos. Cuando Daniel intentó justificarse, yo solo lo escuché en silencio. No había necesidad de palabras de mi parte, porque mi mirada ya lo decía todo. Ya no tenía resentimiento, pero tampoco había espacio para él en mi vida. Sus decisiones lo llevaron hasta allí, implorando por algo que no podría recuperar. La consecuencia de la traición fue definitiva. Perdió no solo a su esposa, perdió a la mujer que un día creyó en él a ojos cerrados. Y en ese instante entendí que la mayor victoria no fue verlos caer, sino reconocerme de pie, entera, después de todo. Había sobrevivido a lo que parecía insoportable, y esa era la prueba de que la mentira puede derribar, pero la verdad siempre levanta a quien tiene el coraje de enfrentarla. Lo que no sabía era que, incluso después de años, aún habría historias ligadas a ese pasado que insistirían en aparecer, trayendo revelaciones inesperadas y mostrando que, por más que hubiera seguido adelante, ciertas consecuencias continuarían resonando en mi vida de maneras que jamás imaginé. Hoy, cuento esta historia no para mostrar venganza, sino para decir que ninguna traición define quién eres. Si tú también pasaste por algo así, entiende esto. El destino siempre cobra, y la vida siempre se encarga de mostrar la verdad. El impacto del dolor puede ser devastador, pero también puede ser el punto de partida de una transformación que cambia todo dentro de nosotros. Lo que antes parecía el final, para mí se convirtió en un reconocimiento profundo de mi fuerza, de mi capacidad de levantarme cuando nadie lo creía. Entendí, en la práctica, que cada decisión trae consecuencia, y que la mentira puede parecer victoriosa por un tiempo, pero tarde o temprano se queda sin aire. Lo que sostiene una vida no es la apariencia, sino la verdad, y cuando ésta sale a la luz, nadie puede huir. La reviravolta que viví no borró mis cicatrices, pero me dio la oportunidad de mirar hacia adelante sin cargar el peso de lo que me hicieron. Hoy lo veo todo con claridad. Quien miente, se pierde. Quien engaña, se destruye. Pero quien tiene el valor de enfrentar el dolor, encuentra una fuerza que jamás imaginó tener. Si esta historia te tocó, deja tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿crees que la vida siempre devuelve lo que sembramos?